Bien, acompáñenme en el Evangelio de Marcos, uno de los evangelios que relata la vida del Señor Jesucristo de una manera con mucha acción. Marcos, quien suele leer este evangelio, puede decir que al final puede terminar exhausto, porque siempre es inmediatamente, a continuación, salió de este lugar, fue a otro, y siempre se ve en la vida del Señor Jesucristo un continuo accionar. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, los textos que leímos a la introducción, dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. De los impactos más grandes de la vida del Señor Jesucristo era su accionar. Luego de que inició su ministerio terrenal por el espacio de 3 años, Jesucristo sanó enfermos, curó al leproso en el texto anterior a este relato que acabamos de leer. Y las personas, sin lugar a duda, habían escuchado hablar de Jesucristo. Las personas sabían que alguien diferente no solamente predicaba la palabra de Dios, sino que también hacía bien a quienes le escuchaban. Las personas se acercaban a él continuamente buscando escuchar o recibir algún favor también, algún beneficio del Señor Jesucristo. En ese contexto entonces dice: entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Como narra este pasaje, Jesucristo va a la casa, y muy probablemente a la casa que hace mención allí es la casa del apóstol Pedro. Dice: inmediatamente, llegando él a esta casa, dándose cuenta a las personas que él está en aquel lugar, dice: inmediatamente se juntaron muchas, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor Jesús no perdía tiempo en quienes le andaban atrás. Jesús dedicó tiempo realmente a curar enfermos, a hacer grandes milagros, pero Jesús tomó mayor tiempo a predicar la palabra. Dice el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Alguien que está postrado en una cama,
que es incapaz de valerse por sí mismo, que no puede caminar, que es paralítico. Y este paralítico es llevado por 4 personas. La imagen que podemos tomar es que cada una de estas personas estaba a un extremo de la camilla en la cual se encontraba acostado. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud que impedían acercarse a Jesucristo, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense esa escena. En este caso no nos podemos imaginar un techo de concreto. Tenemos que imaginarnos que era un techo conforme a la vivienda de esa época, donde era fácil quizás desmontar algunas partes del techo, echarlo a un lado, para poder entonces bajar a este hombre delante del Señor Jesucristo. Al ver Jesús la fe de ellos, fíjense que no fue la fe del paralítico, porque él no hizo nada por sí mismo en ningún momento. Jesús vio la fe de aquellas personas que lo introdujeron en aquel lugar. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo quiero precisamente en esta noche hablar sobre el estado, sobre un paralítico en estado de gravedad. Y para ello, tomando esta enseñanza, hasta este momento, estos pasajes, ver cómo 4 personas fueron las que ayudaron a este hombre a introducirse delante de la presencia del Señor Jesucristo. El paralítico representa en el día de hoy al hombre sin Dios, sin esperanza. Y en vez de tener 4 personas que le están ayudando para llevarlo a los pies del Señor Jesucristo, este paralítico se encuentra con 4 obstáculos que le mantienen paralizado. Y al ver estos 4 obstáculos que tiene este paralítico en estado de gravedad, el primero de ellos tiene que ver con su condición espiritual en la cual se encuentra. Efesios capítulo 2, vamos allá brevemente. Vamos a ver cuál es la condición del hombre realmente en el estado en el que se encuentra. Efesios capítulo 2, que hemos estado viendo en los sermones en la mañana. Los versículos del 1 al 3 describen precisamente cuál es la condición, cuál es el primer obstáculo que tiene este paralítico que se encuentra en estado de gravedad. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El primer obstáculo que encuentra el paralítico, el hombre sin Dios, sin esperanza, es que está muerto en delitos y pecados, está haciendo conforme a su voluntad, está siguiendo los pasos de su padre, el príncipe de la potestad del aire. Este es el primer obstáculo que encuentra el hombre sin Dios, sin esperanza, que está muerto en sus delitos y pecados. La segunda condición entonces que tiene el hombre la encontramos en Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Vamos allá.
El hombre no solamente está muerto espiritualmente hablando, sino que también el hombre tiene otro obstáculo que le impide acercarse a Dios. Efesios capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otro obstáculo que encuentra este paralítico que vive en su pecado es precisamente el hecho de que está ciego espiritualmente hablando. Satanás le tiene una venda colocada, de tal manera que el hombre se mira a sí mismo y se ve bueno, justo y piadoso en su propia opinión. El hombre está cegado realmente, aun cuando se encamina a un lugar de condenación, aun cuando sabe que si parte de esta tierra sin Cristo, irá a un lugar de tormento en el cual no tendrá más oportunidad de arrepentimiento. Aún así, el hombre está ciego, incapaz de poder ver su condición. Muerto en delitos y pecados, pero también se encuentra con una venda en sus ojos. Tercer obstáculo entonces que vemos en el hombre: sin Cristo, sin esperanza, muerto en delitos y pecados, ciego a la voluntad del enemigo. Su otra condición entonces es que el hombre se ha hecho sabio en su propia opinión. Nosotros podemos ir a Romanos capítulo 1 para ver este tercer obstáculo que tiene el hombre sin Dios. Solamente vamos a leer los versículos del 18 al 22. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre contempla la creación tal y como es. ¿Cómo es posible que un niño se forme en el vientre de una madre, desarrolle hueso allí adentro? ¿Cómo es posible que la tierra gira a tal velocidad que nosotros no lo sentimos? ¿Y cómo es posible que una pulgada más hacia el sol nos quemamos, o una pulgada más alejado del sol nos enfriamos completamente y nos congelamos? ¿Cómo es posible que tanta perfección en la creación lleven al hombre a endurecer su corazón y no a darle gloria y honra a su Creador? El hombre se ha hecho sabio en este siglo, a tal que ve a sí mismo como alguien que tiene mucha sabiduría. De hecho, su concepto, su filosofía de vida es una vida sin Dios. Yo no necesito ir a una iglesia para estar bien con Dios. Ese es el razonamiento de él. Yo no necesito escuchar que soy un pecador y que necesito arrepentimiento. Yo en cualquier momento acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. El hombre se ha hecho sabio a sí mismo y cree que Él es sabio.
3 obstáculos: muerto en delitos y pecados, ciego y sabio en su propia opinión. El cuarto obstáculo que encuentra el hombre sin Dios y sin esperanza es la falta de testimonio de los creyentes. Increíblemente, hermanos, es un obstáculo que el inconverso encuentra para venir a los pies del Señor Jesucristo. La falta del testimonio de los creyentes. Aquellos que hablan, se congregan en una congregación, pero no son capaces de manifestar los frutos dignos de una vida regenerada. Aquellos que dicen ser cristianos, muchas veces son un obstáculo para que las personas vengan a Cristo. Y es impresionante, hermano, cómo solamente el creyente se comporta como tal cuando está en la iglesia. Y aunque esa no debe ser la excusa para el hombre venir a Cristo, es un obstáculo para que el hombre venga a Cristo. En Romanos capítulo 2, hablando de esto, dice que el nombre de Dios muchas veces es blasfemado por nuestra causa. Muchas personas demandan en nuestras vidas una conducta, un comportamiento conforme a Cristo. Y al no encontrar eso en nuestras vidas, nos convertimos entonces en un obstáculo para que el hombre venga a Cristo. Existe una gran diferencia entre lo que es el carbón y el diamante. Aunque los dos son del mismo material, increíblemente, el carbón absorbe la luz mientras que el diamante la refleja. Asimismo hay creyentes que tienen una misma creencia y cuando observan sus vidas, las personas que están sin Cristo y sin esperanza, las personas pueden ver que hay una diferencia entre uno y otro, aun cuando tienen las mismas creencias. Uno absorbe la luz y otro la refleja. Es importante entonces que cada cristiano estemos continuamente examinando nuestra vida para ver qué somos. ¿Somos carbones o somos un diamante? Ahora bien, la respuesta de Dios para esos obstáculos que tiene el hombre no se hacen esperar. En el mismo Efesios capítulo 2, nosotros podemos ir a este texto y encontrar que aunque el hombre está muerto en delitos y pecados, la respuesta de Dios para este hombre en esa condición es, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
El primer obstáculo que el hombre encuentra en su vida, en su naturaleza muerta, es que Dios, aún tú estando en esa condición, Él es rico en misericordia. Él te ofrece salvación y vida eterna. Es decir, de esa manera, el primer obstáculo que el hombre puede encontrar ha sido derribado. Dios mismo lo ha derribado. Solamente tienes que poner tu fe en Jesús y será salvo. El segundo obstáculo entonces que presenta el hombre, encontramos en 2 Corintios capítulo 4, el verso 6, allí mismo donde estuvimos leyendo. Tú estás ciego, tú vives en tinieblas, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios en el principio de la creación dice, sea la luz, y fue la luz. Y es con ese mismo poder que Dios ilumina a los hombres para mostrarle su camino, su verdad. Dios ilumina al pecador para que venga a sus pies. Dios no te deja en tiniebla. Y fruto de eso es que tú estás aquí en esta noche. Un rayo de luz ha llegado a tu vida a través de la palabra de Dios. Uno de los obstáculos que se me quedaba, y es precisamente tiene que ver con el hecho de que el hombre en el día de hoy quiere un Dios, pero un Dios conforme a sus necesidades. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a ver algo allí un poco interesante. ¿Por qué decimos que el hombre quiere un Dios a su imagen y semejanza que esté a su servicio? En Lucas capítulo 4 nosotros sabemos que allí se narra más que nada la tentación a la que fue sometida el Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Después de estar 40 días en el desierto, dice la palabra de Dios que tuvo hambre. Y el tentador vino con su oferta. Y yo quiero, hermano, que reflexionemos si esas no son lo que todo hombre quiere, tener un Dios que supla todas sus necesidades. Miren cómo es la oferta entonces de Satanás. En el capítulo 4, el versículo 3 dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. El hombre quiere satisfacer sus necesidades sin ningún tipo de esfuerzo realmente. El hombre quiere convertir la piedra en pan, pero necesita un Dios que le dé esa facilidad, que le traiga el alimento, que lo alimente, que convierta un trabajo difícil en algo bastante fácil y llevadero. Es ese tipo de Dios que el hombre está buscando en su pecado. Alguien que le aligere la carga para satisfacer sus deseos. También el hombre quiere lo que dice el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré
toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Hermano, dígame si no es lo que hace el hombre en el día de hoy, cuando va a postrarse y busca gloria, busca todo lo que él entiende que necesita, solamente con el hecho de postrarse y adorar a una imagen. El hombre busca un Dios a su medida, de esta manera. Un Dios que satisfaga sus necesidades, que le permita tener una vida totalmente opuesta a Dios, pero con todos los favores que Dios da. Eso está buscando el hombre. Muchas personas van a querer lo ofrece voluntariamente. El hombre está buscando realmente gloria sin los padecimientos. Eso no es nada jugar el loto. Así yo me libro de tener que levantarme todos los días tan temprano para ir a trabajar. Yo le voy a pedir a Dios que me dé ese premio. Dígame si el hombre no quiere gloria sin padecimiento. El hombre necesita un Dios así, a su medida, y continuamente lo busca. Se postra, adora imagen, hace cualquier cosa con tal de tener a un Dios a su medida. Lo tercero que hace el hombre para tener un Dios a su medida, en los versículos 9, y dice, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a su ángel le mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Tentar a Dios. El hombre quiere demandar de Dios, yo me arrepiento de mi pecado, Señor, siempre y cuando tú hagas esto o aquello por mí. Si tú me das eso, yo me arrepiento. Si tú me quitas esto, yo entonces me entrego a ti. El hombre busca tener un Dios a esa medida. Y ese es uno de los obstáculos que tiene el hombre en sus delitos y pecados. No es de asombrarnos, hermano. ¿Por qué las iglesias que hablan de prosperidad, ven con tu pobreza y sal lleno de cuarto? Ven con tu enfermedad y sal limpio, libre de enfermedad. Pero estas personas no se atreven a hablar y a decirle la verdad a las personas, diciéndoles, si te mueres en delitos y pecados, irás a un lugar de condenación. Porque eso no es atractivo, porque eso no es deleitoso. El hombre quiere tener relación con Dios, pero conforme a sus necesidades y a sus reglas, y no conforme a las reglas de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios entonces? Primero vimos
Dios le responde al hombre dándole la oportunidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos salvó. No porque hicimos nada bueno, sino porque clamamos y Él, por gracia, nos salva. Lo segundo, Dios ilumina nuestros corazones de tal manera que ahora podemos ver cuál es nuestra condición delante de Dios y a dónde vamos. Lo tercero, entonces, tiene que ver cómo contrarrestar al ídolo que el hombre necesita tener para que satisfaga sus medidas, sus demandas. Jesucristo lo hizo en ese mismo capítulo 4, verso 4. La respuesta de Jesús ante el ofrecimiento de convierte la piedra en pan. Mire qué dijo Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De la palabra de Dios es de ello que debemos alimentarnos, no de otra cosa. Yo no pienso con el estómago solamente. Yo tengo una necesidad espiritual que satisfacer. Y cuando escucho su palabra, Él me nutre, me fortalece. Yo me adhiero a lo que Él dice porque es verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La segunda respuesta que da Jesucristo ante el ofrecimiento del enemigo y que el hombre está buscando continuamente, la encontramos en el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no me voy a postrar delante de ti, apártate de mí, porque solamente delante de Dios yo rindo mi vida, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi ser. Solamente delante de Dios. Y eso tiene que ver con los padecimientos que tenemos en esta tierra mientras estamos en ella todavía. No buscamos la vida fácil. El cristiano no está buscando una vida fácil, pero sí tiene un único Señor, delante del cual podemos postrarnos, humillarnos delante de Él, sabiendo que Él y solamente a Él merece gloria, honra y exaltación. La tercera respuesta de Jesús entonces la encontramos en el versículo 12. Respondió Jesús diciendo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Dios puede librarme de padecimiento, de aflicción, de todo tipo de mal que pueda yo pasar en esta tierra. Dios puede hacerlo, eso es cierto. Pero si no, como los amigos de Daniel, que conocemos el relato en Daniel, ¿verdad? Si Dios no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar ante las imágenes de este mundo. Dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que tentar a Dios. La última respuesta entonces a los argumentos o al obstáculo que el hombre ha puesto para no acercarse a Dios, las encontramos en Hechos capítulo 4, versos 32 y 34. Miren qué diferencia cuando la iglesia, su testimonio, su unidad, el fervor de la gracia recibida se manifiesta. El capítulo 4, los versos 32 al 34. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todo lo que poseían, heredad o casa, la vendía y la traían a los precios de los vendidos. Nosotros vemos en la iglesia primitiva, hermanos, que el Señor agregaba cada día lo que habían de ser salvos por el testimonio de hombres con convicción firme que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. No solamente por predicar y compartir el Evangelio, sino su vida por la causa de Cristo. Convicción, creyentes que testifican, mujeres que se someten voluntariamente a su esposo con tal de mostrarle a Cristo, hombres que aman a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, hijos que honran a su padre y a su madre. Ese es el testimonio que cada creyente está llamado a esparcir y a mostrar a este mundo, para no ser un obstáculo. No es una vida de doble vida, donde mi conducta y mi comportamiento en un lugar y en los negocios no soy cristiano. Cuando voy a comprar no soy cristiano. Y es allí donde somos un obstáculo para que las personas vengan a Cristo. Viendo entonces la condición, hermano, del estado de gravedad del hombre sin Cristo, paralítico en sus pecados, ¿puede existir algo peor que lo que hemos mencionado de la condición del hombre? Ya que no tiene más argumento, ¿por qué entonces debemos escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Por qué debemos compartir el mensaje del Evangelio? ¿Hay algo peor que estar paralítico, postrado en una cama el día entero? Imagínese usted esa condición, donde tienen que hacerte todo, donde ni siquiera bien los mosquitos quizá va a poder salir huyendo cuando llegue donde ti, donde tú dependes solamente de otros, porque no puede valerte por sí mismo. ¿Existirá algo peor que eso? Por supuesto que sí. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 20. El verso 11 en adelante dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay algo peor que estar paralítico. El no estar inscrito en el libro de la vida te da un pasaporte directo.
no solamente vas a vivir paralítico en esta tierra, sino cuando te presentes delante de Dios y tú quieras mostrar tus buenas obras. Dice la palabra de Dios que las buenas obras de aquel que no la hace con la fe puesta en el Señor Jesucristo es como trapo de inmundicia. Son despreciables. Hay algo peor que estar postrado en una cama. Y es la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Ahí no va a importar cuántos mensajes escuchaste. Ahí no va a importar cuántas cosas buenas tú puedas decir que has hecho. Si no tienes a Jesús, tú no estás inscrito en el libro de la vida. ¿Y sabe qué va a pasar? Será lanzado a un lago de fuego. La palabra de Dios lo dice. Yo no estoy inventando esto. Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén, si comes del árbol vas a morir. Dios te dice en esta noche, si tú no estás inscrito en el libro de la vida, será echado en el lago de fuego. Hay algo peor que estar paralítico. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para llevarnos a Dios. Esta es una realidad. Delante de los hombres nosotros nos podemos justificar cuando nos comparamos con ellos. Tú puedes decir, yo soy mejor que fulano, que perencejo, yo no hago esto, yo no vendo droga, yo no soy prostituta, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Delante de los hombres tú puedes compararte con muchos y tú serás mejor que ellos. Pero cuando te compares con la justicia de Dios, su demanda, te darás cuenta que estás perdido. Te darás cuenta que estás muerto en delitos y pecados. Te darás cuenta que estás ciego. Te darás cuenta que aun cuando tú quieres un Dios conforme a tu medida, no es ese Dios el que necesitas. Te darás cuenta que aun cuando hay personas que se llaman cristianos y no viven como tal, eso no va a ser útil cuando esté en la presencia de Dios. Y esto es bastante serio. Ante esta gran realidad, Dios, en el cumplimiento de los tiempos, mandó a su Hijo, nacido de una mujer, vivió la vida que el hombre no puede vivir, en perfecta armonía con la ley de Dios, su demanda. Y el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para llevarnos a Dios. El lago de fuego es una realidad. No es un juego. Tú podrás tener todos los argumentos que quieras, pero cuando estés delante del trono de Dios, te darás cuenta que no tuviste ninguna excusa para aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. De hecho, tus obras son las que te van a condenar cuando estés delante de Él. Tú escuchaste mi voz, tú escuchaste mi oferta, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. ¿Y sabe qué obra hiciste? Desechaste el regalo que Él ofrece, salvación y vida eterna. El hecho de rechazar a Jesucristo te hace un candidato especial para ir al lago de fuego. Hay algo peor que estar paralítico.
Esta es una gran realidad. Y sabes que tú has sido invitado en el día de hoy a venir a escuchar la palabra de Dios, porque hay personas que un día estaban igual que tú. Hay personas que vivían en la vanidad de su mente, ajenos a Cristo, y un día escucharon la palabra de Dios. Dios abrió, quebrantó su corazón y ellos rindieron su vida a Cristo. Y por esa razón ellos te invitan a que venga a escuchar la palabra de Dios. Ellos saben que hay una condenación. Ellos te aman. Ellos quieren que tú no te pierdas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que seas salvo. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. La Escritura dice allí, hablando de la venida del Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él ha sido hasta hoy paciente contigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios es paciente, misericordioso. Y Él le da al hombre la oportunidad de escuchar una vez más su palabra y de poder rendir su vida delante de su Creador. Cuando nosotros vemos entonces lo que Jesús hizo con este hombre postrado, es lo que Él quiere hacer contigo en esta noche. La multitud no fue un obstáculo para que Jesús se fijara en este hombre. Viera lo incapaz que era de servirse a sí mismo, lo incapaz que era de levantarse de su lecho. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Hoy tú puedes salir de este lugar justificado delante de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado? Hagamos un paréntesis aquí. Si el paralítico dice, no, yo estoy bien así como yo estoy. Yo soy feliz estando postrado en ese lecho. ¿Tú no ves que me lo tienen que hacer todo? Yo vivo contento, paralítico aquí en mi lecho, en mi camilla. Amigo, eso es lo que tú haces cuando escuchas el mensaje del Evangelio, endurece tu corazón. Tú estás diciendo, yo soy feliz siendo un paralítico, cuando tú mismo sabes que no es verdad. No eres feliz. No lo eres. No eres feliz porque hay una condenación que te espera si mueres sin Cristo. Este paralítico no puso oposición ninguna. Además, yo creo que él ni habló realmente. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo en el versículo 10 refuta a los que allí están mirando y tratando de entorpecer la obra que Dios va a hacer. Dice pues, para que sepáis que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabe qué hizo este hombre? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo. Este hombre fue libertado del pecado. Así mismo tú puedes ser libertado si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador en esta noche.